Bien, les invito a ir en sus Biblias a Primera de Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15. Hemos estado viendo a lo largo de todo el año pasado, del año 2020, hemos estado viendo toda esta serie de Primera de Corintios. Y la hemos titulado, le pusimos un título, Una iglesia viva. ¿Con qué fin una iglesia viva? Con el fin de mirar los primeros creyentes, los errores que ellos cometieron en la iglesia, los errores que ellos cometieron como creyentes, y nosotros, la iglesia actual, aprender de aquellas falencias, de aquellos errores que los llevaban a pecar, poder ser nosotros una iglesia viva. Ese es el sentir. Aprender de aquellos errores, de la corrección que Pablo les estaba dando, para que nosotros seamos diferentes, para que nosotros no transitemos por el camino del error que caminaron aquellos hermanos. Llegamos hoy al capítulo 15 de Primera de Corintios y ya hemos visto en este capítulo también 15 que el apóstol Pablo trata de mostrar la resurrección de Jesucristo. Es algo de lo fundamental en este capítulo. Él trata de mostrar Cristo está vivo, Cristo resucitó y la palabra resucitar señala haber vida más allá de la tumba. La vida no termina 2 metros bajo tierra, la vida no termina cuando estás tapado, la vida no termina cuando se muere tu físico, sino que hay vida más allá de esa muerte. La doctrina de la muerte y la resurrección de Jesucristo es el fundamento, es la base del cristianismo. Y si se quita esta base, se termina el cristianismo. Se pierde toda aquella esperanza de eternidad. Porque han destruido el fundamento, la base de toda esa verdad. Todos los cristianos verdaderos creen que Jesucristo y este crucificado, resucitado, es la esencia y la suma del cristianismo. Es todo. Lo es todo. Y así también lo fue para los primeros creyentes, para los apóstoles, tanto que por la fe, por esta fe, ellos vivieron. Y por esta fe, ellos murieron. También Pablo trata de contestar a aquellos que niegan la resurrección del cuerpo. En este mismo capítulo también. No habría justificación ni salvación si Cristo no hubiese resucitado, si Cristo aún estuviese en la tumba. Sería en vano, sería nula la fe del creyente. En este momento sería tonto lo que nosotros estamos haciendo en este momento. Ustedes conectados, nosotros reunidos aquí y cientos y miles de iglesias en el mundo que en este mismo momento están reunidas predicando la palabra de Dios. Hermano, si Cristo no resucitó. Pero luego también nos muestra la resurrección del creyente eterna. Como el pecado del primer Adán nos hizo mortales, morimos espiritualmente, separados de Dios, y a su vez morimos físicamente. Así también por el segundo Adán, por medio de la resurrección de Jesucristo, aquellos que reciben el Espíritu viviente tienen resurrección, tienen vida eterna, tienen una esperanza. Así que vamos a leer de ahora en adelante desde el versículo 35 hasta finalizar el capítulo. Versículo 35
a finalizar el capítulo. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y hay cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre Adán, el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal. Luego, lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales. Y cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, y porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida en la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, niños amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Es un capítulo bastante complejo, bastante difícil de entender si no se lo estudia y se indaga un poco en las Escrituras. He titulado este mensaje Un misterio para el mundo. Ese es el título, un misterio para el mundo. Y nuestro tema es resurrección, transformación, victoria. Resurrección, transformación, victoria. Hermanos, entendamos, habrá una resurrección. Y Pablo lo deja más que claro. Va a haber una resurrección. Y él comienza desde el versículo 35 a contestar algunas objeciones que había. Recuerden que en la iglesia de Corinto, en aquellos tiempos, había personas, falsos maestros, que intentaban introducir encubiertamente falsas enseñanzas, intentaban desmentir la verdad de Dios. Pero no solo eso,
Preguntas que también el ser humano se formula, se pregunta, se hace. Por eso que lo titulé un misterio. Porque el mundo no llega a comprender cómo es la resurrección. Nuestros cuerpos van a ser transformados, vamos a cambiar. ¿Cómo estaremos? ¿Cómo nos veremos? ¿Veré a los demás? ¿Qué vamos a hacer? Es un misterio. El mundo no lo comprende, pero por la gracia de Dios nos ha sido revelado a nosotros, a los creyentes, por medio de su palabra y por medio de su... Algo bien pequeño, algo superficial de lo que va a ser aquella gran resurrección, lo que va a ser aquella obra preciosa del Señor. Por lo tanto, Él se anticipa a dos cuestiones. En aquel momento se estaban planteando aquellos que ponían en duda la resurrección de Jesucristo. Como por ejemplo dice, dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? En el versículo 35. ¿Cómo resucitarán? Se preguntan, o ¿con qué cuerpo vendrán? Y es interesante porque la primera pregunta tiene respuesta en el versículo siguiente, en el versículo 36. Encontramos que dice, necio, o falto de sabiduría, falto de entendimiento, necio. Lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y esto es algo interesante porque no llega a comprender nuestra mente finita. ¿Cómo que no se vivifica sino muere antes? Parece contradictorio. Tiene que morir para luego vivir. Es algo que no es la realidad de nuestro entendimiento. Y por eso emplea una ilustración universal de la naturaleza para mostrar la posibilidad de la resurrección. Una semilla, dice, debe caer en tierra. Esa semilla debe para luego poder dar el fruto o para poder salir aquella planta. Y es maravilloso, desde luego, pensar lo magnífico que hay en una semilla, en una simple semillita, desnuda, que debe caer en tierra, morir, para luego empezar a producir un fruto. Algo sumamente interesante. ¿Y saben por qué? Porque Jesús murió y trajo vida a través de su muerte. ¿Se dan cuenta? Como la semilla debe morir para dar fruto, Jesucristo tuvo que morir para que otros puedan vivir, para dar fruto a través de su muerte. Hay vida. Y de la misma manera, cuando morimos nosotros mismos en Jesucristo, a través de Cristo, obtenemos la vida espiritual. ¿Se dan cuenta lo que el Señor trata de mostrarnos? El Señor Jesucristo, lo compartí el jueves también este versículo, en Lucas capítulo 9, el Señor dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Pero luego continúa ese versículo y viene una parte interesante, porque dice, todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, este la salvará. Qué interesante lo que el Señor nos está mostrando, porque cuántas personas, cuántos de nosotros decimos, yo no voy a renunciar a mi vida, yo no voy a morir a mí mismo, a mis proyectos, a lo que quiero, a obtener dinero, a obtener riquezas, a alcanzar lo que yo quiero, no voy a dejar nada por Cristo. Pero ¿sabes qué? Por querer salvar tu propia vida, te estás matando, porque vas a morir. El que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo aquel que pierda su vida, el que rehúse a vivir para sí mismo, el que rehúse a vivir para sí, el que diga, voy a vivir para Cristo, no voy a vivir para mis deseos, voy a morir para mí. Escuchen bien, no estoy diciendo que uno debe matarse. Estamos hablando de
algo espiritual, de morir a los deseos de uno, a morir a lo que... Dejar de perseguir las cosas del mundo para seguir las cosas de Cristo. El Señor dice que si tú mueres a ti mismo, entonces salvarás tu vida, porque heredarás la vida eterna. ¿Se dan cuenta? Morir para vivir. Cristo murió para dar vida, y si nosotros morimos, tenemos vida. Ahí está la primera respuesta. ¿Cómo resucitarán los muertos? Resucitarán a través de la muerte, poniendo la fe en Jesucristo. Resucitarán a través del poder de Cristo en su muerte. Resucitarán de esa manera, solo a través de Jesucristo, muriendo a tu vida. Y la segunda pregunta tiene respuesta a continuación en el versículo 37. La segunda pregunta era, ¿con qué cuerpo vendrán? Está bien, van a resucitar. Ahora, ¿con qué cuerpo vendrán? Versículo 37. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. Pablo explica que cuando se siembra una semilla, lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir. Nosotros sembramos una semilla desnuda, no tiene forma de nada, es una semillita, no se ve nada claramente. No es el cuerpo que ha de salir. No es el que ha de crecer al final, sino el grano desnudo. O sea, puede ser de trigo, puede ser un grano de una semilla de tomate, puede ser una semilla de pimiento, puede ser una semilla de lechuga, puede ser una semilla de lo que sea. Y esa semilla que uno planta no sale un montón de semillitas y una plantita así de semillita. No, es una planta completamente distinta, completamente diferente. Y eso es lo que el Señor está diciendo de nosotros. Nuestro cuerpo será diferente. Nuestro cuerpo va a ser diferente. Así será en la resurrección. Será el mismo cuerpo, pero se siembra de una forma y se levanta de otra. Se siembra de una forma, se levanta de otra. Es similar, pero no es lo mismo. Así es como el Señor de enseñarnos que va a hacer la transformación de nuestro cuerpo. Ahora, entendiendo, habiendo respondido Pablo que habrá una resurrección y que va a haber una transformación de tu cuerpo, porque recuerden, lo leímos, la corrupción no puede heredar la incorrupción. Debe ser transformado, es inevitable. Debe haber un cambio en tu vida para poder heredar lo limpio, lo santo. Debe haber. Y como habrá una futura resurrección, Pablo luego empieza a mostrarnos el contraste entre el cuerpo terrenal y el cuerpo celestial. Ahora nos empieza a mostrar lo que somos nosotros en la tierra y lo que vamos a hacer, o lo que va a ser nuestro cuerpo en la eternidad. No lo vamos a leer nuevamente, pero nos habla acerca de la composición humana. Nos dice cuerpos terrenales. Nos dice cuerpos animal, también carne animal. Teniendo en cuenta que no toda la carne es la misma. Nos dice, hay diferencia entre la carne del hombre, la carne de las aves, la carne de las bestias, la carne de los peces. Todas son diferentes carnes y el Señor la creó de esa manera y así es su gloria. Pero nos dice que lo primero es terrenal. Lo primero es terrenal. Descendencia de Adán. Alma, escuchen bien esto. Alma viviente. Adán, alma viviente. Es terrenal. Es lo primero. Y con él se hereda la corrupción. Con él se hereda la deshonra. Con él se hereda la debilidad. Con él se hereda todo lo que es terrenal. Pero luego nos da una descripción de lo celestial. Cuerpos celestiales
o también llamados espirituales. Y nos dice que derivan del segundo Adán. El alma viviente. El segundo Adán es espíritu vivificante. Él es el segundo, Él es el postrero, Él es del cielo. Y nos dice que Él es incorrupción, que Él es gloria, que Él es poder, que Él es cuerpo. ¿Se dan cuenta la diferencia entre el cuerpo terrenal y el cuerpo espiritual? Completamente diferente. No hay semejanza. En el versículo 42 dice, así también en la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, estará en incorrupción. Recuerden que nuestros cuerpos están sujetos a las leyes de este mundo. Nos enfermamos, nos morimos. Cuando nuestro cuerpo se muere, se pudre, se desintegra, vuelve al polvo. Pero no será así con el cuerpo espiritual. No será así. Ya no habrá enfermedad y ya no habrá muerte. Porque es un cuerpo de incorrupción. Este es corruptible, el otro es incorruptible. Luego nos dice en el versículo 43, se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Resucitará en gloria. Creo que no hay nada de honor ni nada glorioso en un cuerpo mortal como el nuestro, en un cuerpo que muere. No hay nada de gloria y de honor. Pero en el cuerpo espiritual que el Señor nos dará, entonces allí habrá gloria, habrá honor, porque ya no se verán aquellas arrugas, aquellas cicatrices, aquellas marcas por la edad o la obesidad, ya no se verá tampoco aquel pecado que quizás está allí en tu vida, en tu cuerpo. Ahora será un cuerpo glorioso, un cuerpo de gloria, un cuerpo de honor, no de deshonra. Luego nos dice en continuación del versículo 43, dice, se siembra en debilidad, resucitará en poder. Qué interesante, ¿no? Desde el momento en que nacemos débiles, nacemos blandos. Necesitamos de un cuidado, necesitamos de una protección. A medida que vamos creciendo, nos vamos volviendo fuertes. Pero luego llega un punto en nuestra vida donde nuestras fuerzas empiezan a declinar nuevamente, hasta que la vejez nos alcanza y nos lleva a la muerte y nuestras fuerzas terminan por completo. Pero no será así con el cuerpo espiritual. Tendremos un poder que nunca antes podríamos imaginar. Un poder que nunca antes podríamos entender. Como por ejemplo Jesucristo. En su momento de resurrección, ¿saben lo que hizo? Entró en la habitación donde estaban los discípulos, los apóstoles, en una habitación que estaba completamente cerrada. ¿Cómo lo hizo? El poder del cuerpo celestial. Completamente diferente. Ya no habrá el problema de la materia, el problema del tiempo, el problema de las leyes de la física. Ya no será nuestro problema, como hoy en día nos limitan y estamos sujetos a ellas. Luego, en el versículo 44, se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Se siembra cuerpo animal, o también se lo puede llamar cuerpo natural, resucitará en un cuerpo espiritual. Y entendamos que espiritual no significa inmaterial. No significa inmaterial. Algunos tienen la idea de que seremos espíritus descarnados, que no tendremos carne ni tendremos huesos. Seremos simplemente espíritu. Pero recuerden que Jesús, luego de su resurrección, Él dijo,
Un espíritu no tiene carne y hueso, como veis que yo tengo. Jesucristo, luego de haber resucitado, Él tenía carne, tenía hueso. Y nosotros seremos a la imagen de Jesucristo. Será un cuerpo similar, pero no será el mismo. Este es un cuerpo de deshonra, un cuerpo corruptible, un cuerpo débil, pero en Cristo será un cuerpo de gloria, de poder, de incorrupción. Un cuerpo que no tendrá limitaciones. Ahora, la diferencia entre un cuerpo animal y un cuerpo espiritual es que el primero está sujeto a la vida en la tierra, mientras que el segundo será idóneo para la vida en el cielo. El primero está dominado o está bajo el control del alma, mientras que el segundo estará bajo el dominio del espíritu. Un cuerpo espiritual es aquel que verá o que se verá verdaderamente como siervo, como servidor de Dios. Dios creó al hombre espíritu, alma y cuerpo. De esa manera los creó Dios. Espíritu, alma y cuerpo. Y Él lo creó de esa manera y siempre lo nombra de esa manera con el fin de que el espíritu sea lo primero, que tuviese el puesto de preeminencia, que tuviese el predominio. Pero luego de la caída del hombre, hubo un problema y las cosas se pervirtieron, las cosas se cambiaron, fue perturbado. ¿Y saben lo que pasó? Ahora nosotros decimos cuerpo, alma y espíritu. Le sacamos el primer lugar al espíritu para ponerlo en la carne. El cuerpo es lo primero y el espíritu es lo último. Pero no será así en la presencia del Señor, en la resurrección. El espíritu tendrá el control que Dios dispuso en el principio. Así es como el Señor lo ha programado. Versículo 45. Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre, Adán, como dijimos al principio, alma viviente. El postrer Adán, que es Jesucristo, espíritu vivificante. El primer Adán recibió vida física. Nosotros tenemos ahora vida física, descendientes del primer Adán. Pero el segundo Adán, que es espíritu vivificante, él da vida espiritual, él da la vida eterna, la cual podemos recibir, la cual puedes recibir si aún no le tienes. Si recibes ese poder, entonces resucitarás, serás transformado y obtendrás victoria. Pero si no la tienes, debes tener cuidado. Debes tener mucho cuidado, debes pensar en esto. Un hombre lo explica de esta manera, se los leo. Como descendientes de Adán, somos hechos como él, almas vivientes en cuerpos mortales y que llevan la imagen de un Padre terrenal. Pero como seguidores de Cristo, vamos a ser revestidos de cuerpos inmortales y llevaremos la imagen de nuestro Padre celestial. Lo que somos, lo que eres, es lo que vas a manifestar. El versículo 48 dice, cual el terrenal, tales también los terrenales. Y cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Y este quizás es el momento donde muchos suspiramos y somos terrenales. Traemos la imagen del terrenal. Y eso implica que somos débiles, que somos corruptibles, y toda la perorata anterior.
Entonces, no puede Dios pretender de mí que yo viva a la manera de Dios. Si yo traigo esa imagen, ¿cómo puedo? Ojo, no nos engañemos. No te engañes a ti mismo. Porque Dios nos ha dejado su espíritu. Dios nos ha dejado al incorruptible. Nos ha dejado honor. Dios nos ha dejado poder a través de su espíritu en cada uno de nosotros para que podamos en este cuerpo mortal vivir como Dios nos manda. ¿Se dan cuenta? No nos engañemos. Hay una cierta verdad, pero también hay un engaño. Dios nos da el poder. Dios nos ayuda. Así que pregúntate, ¿qué imagen estás trayendo? Quizás traes la imagen del primer Adán, como de este mundo, pero ¿traes la imagen de Cristo? ¿Traes la imagen del celestial en tu vida o no la tienes aún? ¿Por qué es importante saber esto? ¿Por qué es importante que medites en esta verdad y decidas sobre tu vida, sobre tu alma? Si traes al espíritu vivificante, al segundo Adán, al postrero, a Cristo en tu vida. Porque debemos entender el misterio de la resurrección. El cambio que ocurrirá en la segunda venida de Cristo. Debes saberlo, porque cuando Cristo vuelva, habrá cambios. Habrá cambios. Miren lo que dice el versículo 51 al 54, dice, vamos a leer el 50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, y porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Recuerden que un misterio es una verdad que era oculta, que no era revelada, pero que ahora ha sido revelada por Dios a los apóstoles y a su vez a cada uno de nosotros. O sea que Dios nos reveló aquel misterio que había. ¿Cuál es ese misterio? Va a haber una resurrección. Va a sonar trompeta, se tocará trompeta, y van a resucitar. Y los que están vivos, si el Señor viene en este momento y nosotros estamos vivos, los que tienen a Jesucristo serán transformados. Tu cuerpo se transformará para poder habitar en la ciudad celestial, para poder habitar en el cielo, en la presencia del Dios Todopoderoso. Pero se debe entender esto, la corrupción hereda corrupción. La incorrupción hereda incorrupción. No se puede la corrupción heredar corrupción. Y no puede la incorrupción heredar corrupción. No se puede. Cada uno tiene su lugar y así lo estableció Dios. Por eso la importancia de qué imagen estás llevando. ¿A quién tienes en tu vida? ¿Solamente tienes a el primer Adán? ¿O también tienes al segundo Adán, a Cristo en tu vida? ¿Lo has recibido? ¿Sabes por qué? Porque si no tu cuerpo es corrupto. Si todavía no tienes a Cristo, eres corrupto. Y lo corrupto hereda corrupción. El único que te puede ayudar a heredar la incorrupción es Cristo en tu vida. Si Cristo, el Espíritu de Dios, está en ti, eso es lo que te habilita para heredar la incorrupción. No porque nosotros podamos, porque no podemos.
Tu cuerpo no permite entrar en el reino de los cielos. La importancia de recibir a Cristo como tu Salvador. Si no lo tienes, tendrás que pagar esa deuda. Y como esa deuda no se puede pagar, la vas a pagar con tu vida en una condenación. El tiempo es ahora. El tiempo agradable a Dios es ahora. De decirle, Señor, salvame. Señor Jesucristo, creo en vos. Creo que moriste en esa cruz. Si Jesucristo no hubiese muerto en esa cruz, lo que corresponde es que cada uno de nosotros paguemos. Pídele perdón, recíbelo, y entonces estarás apto para ser transformado y entrar en el reino de los cielos. Ahora, aún hay tiempo de cambiar tu lugar, aún tienes tiempo de cambiar tu destino. Tienes tiempo, porque Cristo realizó una obra redentora. Cristo realizó una obra de victoria para el que cree, para el creyente. Él lo hizo para cada uno de nosotros. Sabiendo que no podemos, Él lo hizo por nosotros. Miren el versículo 55 al 58. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Oh bendito Dios, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria. Te da ese poder, te da ese triunfo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Dios porque yo no puedo. Gracias a Dios, ¿saben por qué? Porque soy una porquería. Soy pervierto los caminos. Hice muchísimas cosas malas que no son dignas de alabanza ni de un aplauso. Son dignas de ocultarlas, de taparlas, de olvidarlas. Pero más gracias a Dios que nos da esa victoria a través de Cristo. Gracias a Dios que me permite ser transformado, que me permite resucitar, que me permite obtener esa victoria. En estos versículos es como si el creyente, el nacido espiritualmente, se burlase de la muerte. Como si se burlase de la muerte. La muerte ya no tiene su aguijón. La muerte ya no tiene poder sobre tu vida, creyente, hijo de Dios. El que aún no tiene a Cristo, se encuentra por el camino contrario. Ya no tiene. ¿Saben por qué? Porque nuestros pecados han sido perdonados. Porque nuestros pecados han sido olvidados y estamos delante de Dios en aceptación de su amado Hijo Jesucristo. Porque somos aceptos en el amado. Solo por eso, la muerte no tendría aguijón para nadie, excepto por el pecado. Imaginémoslo de esta manera. Pensemos en el alacrán, ¿sí? Como el alacrán si fuese la muerte. Y el aguijón que tiene es el pecado. Cuando inyecta ese aguijón, cuando lo clava, ahí inyecta el veneno. Y ese veneno, que es el pecado, te lleva a la muerte. Te lleva entonces a la muerte. Y eso es lo que muchos aún tienen inyectado adentro. Tienen inyectado el pecado. Tienen inyectado el pecado. Son conscientes de sus desobediencias. Conscientes que están yendo por un camino de desobediencia a Dios, de transgresión. Pero aún tus pecados no han sido perdonados.
Y si no han sido perdonados, entonces teme. Entonces teme a la muerte, porque lo que vendrá será peor. Será una condenación eterna, de la cual vivirás por años. Vivirás cientos de años, vivirás miles de años, vivirás millones de años. Tras millones de años. ¿Saben por qué? Porque eso será eterno, será para siempre. Entonces es momento que vayamos al Señor, que nuestros pecados sean perdonados, que el segundo Adán esté en nuestra vida, que Él nos dé la victoria para poder vencer. Por medio de la fe en Jesucristo, tenemos victoria sobre la muerte y el... Y es un hecho verdadero que cuando un insecto clava ese aguijón en alguien, el aguijón queda clavado en la sangre de la persona. Y cuando es privado de ese aguijón, ¿qué pasa con el insecto? Muere. Cuando el aguijón es inyectado, es clavado, ese insecto se va a morir al poco tiempo. Y en un sentido muy real, y escuchen esto, en un sentido muy real, la muerte se mató a sí misma, clavando su aguijón en la cruz de Cristo. Se mató a sí misma. ¿Saben por qué? Porque Jesucristo fue clavado en la cruz. Él cargó todos nuestros pecados. Él los cargó por nosotros. La muerte me clavó ahí. Te estoy matando, estás cargando todo el pecado del mundo, pero ¿saben qué? Se mató a sí misma porque Cristo venció la muerte y por medio de vencer la muerte nos da la victoria a cada uno de nosotros. La muerte ha sido privada de ese terror que produce en el mundo a través de... Por eso, creyente, si estás temeroso de morir, no estás entendiendo nada. Pregúntate a ti mismo si tienes a Jesucristo, porque recuerda que esta vida es fugaz, esta vida es temporal. Lo que va a ser eterno es la vida espiritual. Esto se va a pasar. ¿Qué estás buscando? ¿Amontonar riquezas? ¿Estás buscando hacer muchas cosas y cumplir todo lo que quieres lo antes posible, antes de morirte? Esto se va rápido. Piensa en lo que... Porque recuerda, la corrupción no heredará la incorrupción. Recuerda y toma una decisión. Amigo, si aún no has sido transformado por el poder de Jesús, si aún eres un hombre terrenal, un hombre que honra, un hombre que vive en debilidad, un hombre que vive en corrupción, entonces hoy es tiempo que recibas el Espíritu vivificante. Hoy es tiempo que recibas al segundo Adán. Hoy es tiempo que recibas a Jesucristo para tener la certeza y la seguridad de tu alma, que resucitarás, que serás transformado, tendrás esa victoria eterna. En Juan capítulo 3, versículo 3, Jesucristo le dijo a Nicodemo, de cierto os digo, que si no nacieres de nuevo, si no nacieres del Espíritu, no podrás entrar en el reino de los cielos. No puedes entrar en el reino de Dios. Necesitas nacer del Espíritu vivificante. Necesitas nacer de Cristo. Si no, no podrás entrar. Y si ya eres parte del segundo Adán, creyente, hermano, si ya eres parte del segundo hombre, Cristo, en vista de la resurrección venidera que Cristo traerá cuando Él venga, recibe la exhortación. Reciban exhortación, reciban el ánimo de Dios a continuar, a perseverar en los caminos de Dios. Entendiendo esto, habrá una resurrección, habrá una transformación y habrá una victoria.
Sabiendo, el versículo 58 nos dice, así que, en conclusión, mis hermanos, entendiendo toda esta verdad, así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es vano. Hermanos, si sabemos que va a haber una resurrección, si sabemos que vas a ser transformado, si sabemos que esta vida es neblina, si sabemos que tienes una victoria, ¿por qué rehusas a servir a Cristo? ¿Por qué rehusas a seguir adelante? ¿Por qué rehusas a caminar y a formarte a la imagen del Señor Jesucristo? ¿Por qué estás temeroso de la muerte? ¿Por qué? A continuar, a seguir firmes y constantes, creciendo. Sigan creciendo, sigan teniendo ánimo, porque la vida se va a ir, hermanos. No sabes cuándo será el último día. No lo sabemos. Pero invirtamos en lo que verdaderamente vale la pena. Puedes trabajar, busca 3 si quieres, pero no tendrás un beneficio más que un poco de dinero y poder suplir esas necesidades que tengas en el momento, pero nada más. Busca lo que quieras, pero esta vida se va a terminar. ¿En qué estás invirtiendo? Hace un rato cantábamos, mi vida di por ti. ¿Qué mansión te doy? Yo sufrí por ti. ¿Qué das tú por mí? ¿Qué me has dado? ¿Qué dejas? ¿Qué ofreces tú por mí? ¿En qué estamos invirtiendo? ¿Qué estamos haciendo con nuestras vidas? Espero que seamos estimulados, conociendo un poco más acerca de las verdades divinas, acerca de lo que el Señor, el cielo, que nos esforcemos por seguir adelante, hermanos. Esfuércense, ese esfuerzo. Si quieres las cosas fácil, nunca vas a conseguir nada, porque en este mundo no se consigue nada por el camino fácil. ¿Acaso vieron a alguien que consiga cosas por el camino fácil y el que lo consigue por el camino fácil lo pierde rápidamente? El que quiere algo debe sacrificar. El que quiere algo debe dar. Entonces, demos, sacrifiquemos para Cristo, para obtener lo que no vas a perder nunca en tu vida, lo que va a ser eterno para ti. Vamos a orar. Poderoso Señor, oh, tú eres digno, Señor, de honra, de gloria. Señor, perdóname, porque yo no soy digno de estar acá. Yo no merezco, Señor, esto. Yo no soy quien para llenar estos zapatos. Me queda grande, Señor. Solo a través tuyo puedo hacer. Solo a través de ti, Señor, que tú poder, que tú me des esa sabiduría, que tú me ayudes a perseverar, que tú me ayudes a mantenerme firme y constante, creciendo, para poder hacer esta obra que tú me has encomendado, Señor. Y de la misma manera cada uno de mis hermanos, te pido que nos ayudes, Dios. Ayúdanos. Te pido por aquellos que aman, Padre Santo, oh Dios, ablanda ese corazón de piedra. Te lo ruego, Dios, ablándalo, moldéalo. Tu palabra penetre, que entre en sus corazones, que te reciban, denle convicción de pecado. Todos somos pecadores, y por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No hay forma de entrar en tu presencia a no ser por el amor bendito que tú nos has dado a través de Cristo. Nadie viene al Padre si no es por mí, Dios Jesucristo. Oh Señor, trae salvación, trae libertad al alma. Te lo ruego. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.